Doctor, a ver, ya habíamos visto los salarios. El tema agropecuario de este acuerdo comercial, ¿cómo queda? El acuerdo de libre comercio, lo que en México generó hace 24 años, fue también un esquema de un proceso paulatino de desgravación arancelaria por parte de México para impulsar la productividad, el interés por invertir en nuestro sector agropecuario. Ujú. Partiendo, por ejemplo, en el caso del maíz, que tanto preocupa de Sí, repente a sí, sí. muchos, pues teníamos un arancel cuando arranca el tratado de 200%. Pues lo tiene de cero para traer Ah, maíz desde los Estados Unidos. Entonces se supone que esos 15 años de desgravación darían la oportunidad para que el gobierno impulsara la asistencia técnica, el mejoramiento genético, etcétera, y eleváramos nuestra productividad. Bueno, así ocurrió con todos los productos del sector agropecuario. Y ujú. los Estados Unidos eliminaron aranceles para importar desde México productos agropecuarios. Hoy México, de acuerdo, es el sector agropecuario el que más contribuye en razón de exportaciones a Estados Unidos después de las manufacturas. Claro. Y hoy, bueno, pues sabemos que 7 de cada 10 pepinos que se consumen en Estados Unidos son mexicanos, 5 de cada 10 limones, y así podríamos hablar Ujú, de melón, de sandía e incluso de productos ya enlatados. ujú. Entonces, al sector agropecuario con el libre comercio, desde México le ha ido bien. Hoy leído bien y lo que hemos escuchado de parte del licenciado Enrique Peña Nieto en muchos discursos es cierto y está reflejado ahí en cifras. Incluso somos superavitarios con Ujú. respecto a Estados Unidos. A Estados Unidos le compramos, sí, le compramos manzanas, arándanos, quesos, pollo, carne, ¿de acuerdo? Pero es en razón de las ventajas competitivas que Claro. tenemos ambos socios. Entonces, en razón de costos, de que al consumidor le beneficia en su bolsillo, pues obviamente quienes compran esos bienes de importación lo van a hacer a los más eficientes Claro. en términos de precio y obviamente competitividad. A ver, el tema de, pues, el sector energético, ¿qué va a pasar ahí? Bien, el sector energía, cuando inicia también, insisto en regresarnos hace 24 Ujú. años, en un acuerdo de libre comercio para liberar de impuestos a la importación o incluso a la exportación, hay cosas que no se ponen sobre la mesa. Entonces, hace 24 años, el caso de México no se incluyó en términos de esa negociación arancelaria el petróleo crudo y algunos derivados de Sí, sí, petróleo. sí. Sin embargo, obviamente con el tiempo sí vinieron negociando algunas preferencias arancelarias, sobre todo para derivados del petróleo, Ujú. donde México ya no Gasolinas. es autosuficiente, gasolinas, tereftalatos, Ujú, azufres, etcétera, que hoy importa México incluso en exceso. ujú. Entonces, hoy en esta modernización del acuerdo sí tienen que incluirse en las tarifas arancelarias productos derivados del sector energético, incluso paneles solares, ¿de acuerdo? Ujú, Que ya ujú. están incluidos Sí, ahí sí, en sí. esta negociación. Hablar evidentemente del sector energía en general, tendríamos justamente que hablar quizás producto por producto, pero incluir al sector energético es bueno. Ujú. Y es bueno porque, repito, ni somos autosuficientes en petróleo ni en gasolina, sino en otros derivados que los Estados Unidos son más eficientes en producir. Por eso es que México Claro. incluso invirtió en Estados Unidos para refinar petróleo, ¿de acuerdo? Y con Ujú. ello pues bajarle un poquito también al impacto de importación de mucho del sector energía. El sector energía no pone en peligro la soberanía nacional, ¿de acuerdo? Entonces, también se ha liberalizado la inversión para que haya inversión norteamericana, holandesa, australiana, coreana, etcétera, en el sector energía. Ujú. Entonces, me parece que es un capítulo que no necesariamente hoy represente una pérdida de soberanía, sino al contrario, es un mecanismo de mercado que hoy nos favorece para tener gasolina en nuestros automóviles, ¿eh? Claro. Doctor, usted nos mencionó en varias ocasiones que era escéptico sobre el, digamos, la intención de Trump de realmente hacer un tratado. ¿Qué fue lo que hizo que el señor Trump finalmente aceptara en estos términos? Pues sigo siendo escéptico, ¿eh? Ujú, sí. Porque incluso pues, ustedes vieron, ¿verdad? Después de que este pasado lunes, Horas pues después salió con sí, el asunto del muro. y no solamente con el muro, le dijo a los republicanos Ah, también en claro, un sí. tuit que él no estaba en favor del libre comercio y que incluso le daba risa lo que se Ujú. pensaba acerca de los beneficios del libre comercio. El señor Trump, desde mi punto de vista, que ha creado ese escepticismo en su servidor porque es irreverente, es mentiroso, Responsable. y es un zorro en las negociaciones, ¿eh? Ujú. Entonces, incluso me parece que lo que ocurrió el pasado lunes fue pues un madruguete en razón de que no tenía el por qué ocuparse de anunciar haber llegado convenientemente a un acuerdo preliminar.
Entonces sí sigo siendo un escéptico. Me parece que incluso el señor Trump está pensando más en un capital político para él, para justificarse ante sus electores, que justamente fue lo que le llevó a acumular una cantidad de votos muy importante por su anti-mexicanismo, por el proteccionismo, antimigración, etcétera. Hay quienes dijeron incluso que dio digamos, agandalle, golpe de timón, porque las cosas en su país estaban muy, muy fuertes y con esto diluyó de alguna manera la presión hacia su persona, hacia su figura, etcétera, que estaba muy, muy deteriorada. Sí, sobre todo como tú lo has venido también tratando en temas de tus columnas, pues obviamente desviar la atención de un impeachment, por ejemplo, que eventualmente le pueda ocurrir ya a gente muy cercana a su círculo, y desde luego, bueno, pues él desvía la atención como un buen negociador y sobre todo para mantener el impacto de imagen ante su base electoral, que está viendo puede peligrar incluso su visión de reelegirse. Sí. Entonces él está apostando justamente a recuperar el discurso de su campaña para hoy volverlo a subir a su nueva campaña y entonces, bueno, pues acumular capital político para que evidentemente le lleve a la reelección. Doctor, dos trabas o por lo menos una en Estados Unidos, porque ya vimos que el Congreso mexicano pues, va a ser muy dócil. ¿Qué va a pasar en los congresos de México y Estados Unidos para ratificar estos acuerdos? Viven bajo el supuesto de que evidentemente se haga nuevamente trilateral. El proceso legislativo es que se lleve al Senado la autorización, que el Senado vote en favor de renovar ese acuerdo y se firmen por parte de los presidentes los decretos. En el caso de México, pues un decreto que esté en el diario oficial. En el caso de Estados Unidos, bueno, pues también un acuerdo, obviamente, entre el Senado y la presidencia de los Estados Unidos también para firmar ese acuerdo. Pero en razón de esos tiempos legislativos, pues es claro que hacia el 30 de noviembre, nuestro actual presidente constitucional, Enrique Peña Nieto, le correspondería firmar ese nuevo acuerdo, como también al señor Trump y también al señor Trudeau. Sí. Pero en el evento de que en esta revisión que se hizo final de este acuerdo de modernización no se ratifique por parte de los senados este acuerdo, pues tendrá que irse entonces a un nuevo periodo de negociación, ¿verdad? Y nuevos periodos legislativos para llegar a acuerdos ya sea de carácter bilateral o nuevamente trilateral. Por último, en esta parte, usted comentó también, y eso me pareció muy llamativo, que en México se podría llevar el tema a consulta. Sí, así es. Sobre todo... ¿Cómo está eso? Sobre todo, vaya, no estoy escuchando, sino leyendo entre líneas lo que nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, advirtió, que todos aquellos temas de interés nacional, público, que afecten a los mexicanos, se llevarían al esquema de planeación participativa y no representativa. Es decir, representativa es que no decidan los diputados y senadores, sino que participativa decidan los ciudadanos. Entonces, para mí, repito, no soy ave de mal agüero, ni pretendo ser tampoco un agorero del desastre, pero me parece que yo escucho en una de esas y se le ocurre llevarlo a consulta popular. No, bueno. Ojalá y me equivoque, porque entonces sí, esto ya no sería un proceso incluso esperado, ¿no? Sí, pero ha ocurrido en el mundo, veamos hacia Europa, sí, claro. Brexit y otros países, ¿verdad? Que llevan, sí, pero tienen constitucionalmente un esquema de referéndum. Muy bien. ¿De acuerdo? No un esquema de consultas.